Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de nuestro 11º Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología y Documentación, con el tema de la información, sus contextos y el cambio social. Un tema que nos resulta fundamental y que está articulado a la temática que nos viene ocupando el día de ayer y que nos seguirá ocupando el día de hoy. Tiene que ver con una problemática que solamente de un modo aparente tuviera poco que ver con nuestro contexto de análisis, pero la verdad es que está total y absolutamente vinculado y articulado al trabajo que hacemos los bibliotecólogos en los diferentes ámbitos. Por ello, hemos invitado al doctor Jorge Enrique Linares Salgado, a quien agradezco encarecidamente que haya aceptado dar esta conferencia de apertura para estas sesiones de esta fecha, con un tema que nos parece de la mayor relevancia, no solo universitaria, nacional, sino que hasta internacional, por todas las implicaciones que esto tiene. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. De modo personal y en nombre del Instituto agradezco muchísimo tu presencia. Gracias. Y por el tiempo que nos vas a dedicar. Antes de pasar a que nos dicte su conferencia, solo quisiera dar algunos datos de él para que ustedes sepan con quién estamos dialogando y la gran trayectoria académica que lo acompaña. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de tiempo completo también de la facultad y es miembro nacional del Sistema de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Su trabajo docente y de investigación se ha concentrado en los problemas éticos de la ciencia y la tecnología, la bioética y la ética contemporánea. En 2008 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en humanidades. Esto significa que sigue siendo joven, ¿no? Todavía. Eso para el estándar de la universidad. Eso me da mucho gusto porque me gusta mucho trabajar con jóvenes. Entonces, vamos muy bien. En 2007 ganó el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México y en 2005 obtuvo el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias por la mejor tesis doctoral en humanidades. Entre sus publicaciones recientes destaca el libro Ética y Mundo Tecnológico, coeditado por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica y distribuida en diversos países iberoamericanos. Trabaja como profesor y tutor en la licenciatura en Filosofía, en el posgrado en Filosofía, en Filosofía de la Ciencia y en el posgrado de Ciencias Médicas y de la Salud, específicamente en el campo de estudio de bioética, todos en la UNAM. En dichos posgrados imparte cursos y seminarios sobre ética, filosofía de la tecnología y principios éticos de la bioética. Sigue un conjunto de proyectos, actividades colectivas, sus publicaciones, en fin. Para mí es de veras una distinción y un gran gusto que nos acompañe no solo por su calidad profesional y su gran trayectoria, sino también por el lazo de amistad sólido y cálido con que hemos venido trabajando y con que se ha venido desarrollando el trabajo junto con esta entidad académica y el proyecto que hoy el rector le ha encomendado para la universidad. Pero él ya dará esos detalles. Por lo pronto, Jorge, yo quiero darte la bienvenida a esta tu casa, a este instituto, y cuando gustes comenzar. Muchísimas gracias, Jaime. Buenos días a todos. Yo soy el agradecido por esta invitación y, bueno, me ha pedido Jaime que expusiera el proyecto que estamos desarrollando por encargo del señor rector de nuestra universidad para elaborar un código de ética universitaria. Si bien yo dirijo actualmente el programa de bioética de la universidad, y esto era tiene temas específicos, la bioética de temas de investigación, a nosotros nos encargaron pues que empezáramos este proyecto y ahorita estamos en una fase ya de elaboración de un documento que está coordinado por la Oficina del Abogado General, ¿no? Entonces, el contexto, justamente hablando del contexto social y del uso de la información actualmente, pues sabemos que gracias a las tecnologías de la información que hoy de las que hoy disponemos,
es mucho más fácil usar inadecuadamente, indebidamente la información, no citarla correctamente, copiar y pegar, que es lo que hacen los estudiantes, lo hemos detectado muy bien en nosotros, todos nosotros en nuestros cursos y actividades, y esto ha generado pues nuevas prácticas que ya no tan novedosas para el presente, que poco a poco se fueron naturalizando, digamos, de un uso poco cuidadoso de la información que está disponible no solamente en las redes, sino también en las bibliotecas y en cualquier tipo de soporte electrónico. Así es que nos hemos encontrado a lo largo de los últimos años con incidencias cada vez mayores de plagios y de uso indebido de información, no solo entre estudiantes, sino también entre académicos. Y esto es un fenómeno que no es exclusivo obviamente de esta universidad ni del país, sino del mundo entero. Este problema entonces, que ha venido siendo más evidente, no sabíamos hasta hace poco, no tenemos tampoco datos muy precisos para poder medir, ¿no?, la incidencia del problema, pero sí teníamos por lo menos una aproximación mediante una encuesta que hicimos de la percepción que tenemos los universitarios sobre el uso indebido de la información y en particular el plagio. Entonces el rector nos encomendó que iniciáramos un proyecto para avanzar hacia la formulación de un código universitario y de reglamentos que primero socialicen en toda la universidad, fundamentalmente los estudiantes, pues la necesidad de utilizar correctamente la información, de citar bien, de estar muy conscientes de cómo se elaboran los trabajos académicos y cuál es nuestra responsabilidad por el manejo de la información que tenemos todos los académicos, ¿no? Tanto los estudiantes también como los investigadores y profesores. Y al mismo tiempo lo complicado de esto es que sabemos que no sería suficiente con simplemente establecer unos códigos de carácter jurídico e incluso punitivo, ¿no?, sino que habría que extender la información y hacer una campaña de sensibilización y de educación, comenzando con los jóvenes estudiantes que tenemos. Ya saben que nuestra universidad tiene estudiantes de bachillerato, es una gran cantidad de estudiantes de bachillerato, incluso tiene una secundaria, una unidad de educación secundaria, y pues realmente la formación se inicia desde esta temprana edad. Lo que detectamos, por ejemplo, en la encuesta que hicimos, es que la gran mayoría de los profesores no ponen atención y no dan recomendaciones específicas de esto a los estudiantes. Entonces los estudiantes no aprenden en realidad el valor, ¿no?, del uso correcto de la información, y se acostumbran, ¿no?, porque es fácil por los medios electrónicos en los que sobre todo los más jóvenes están ya muy expertos, ¿no?, a usar todo tipo de información sin citarla y ni siquiera sin verificar la fuente, ¿no? Ya no les interesa siquiera verificar de dónde proviene, con que esté en la red, con que haya sido copiado de otro trabajo, con que se encuentre en un dispositivo, lo pueden utilizar. Y entonces nos dimos cuenta que los profesores no están poniendo atención en ello, no están comunicando adecuadamente el valor del rigor del trabajo académico y de la necesidad de citar todas las fuentes. No se pone atención en los trabajos escolares, ¿no? Solamente se ve como un trabajo que puede ser revisado las tesis o los trabajos recepcionales. Entonces es cuando los estudiantes creen que ahí sí deben poner atención y deben trabajar con rigor, pero en los trabajos semestrales que todos pedimos durante las carreras, pues no hay una revisión cuidadosa de los profesores y por tanto los estudiantes tampoco le ponen mucha atención. Así es que pues detectamos, creo que fue un valor importante de esta encuesta, que hay una pues poca valoración sobre este aspecto durante la formación de los estudiantes, y que solo al final, cuando están ya para presentar la tesis, en el caso del área de humanidades, a veces las tesis se presentan muchos años después de que han egresado de la licenciatura. Entonces, hasta ese momento es cuando el estudiante entonces sí se fija en cómo citar, en cuáles son los métodos
y las reglas de acuerdo con los diferentes esquemas y modelos que existen. Entonces sí piensa que va a ser un trabajo que será público, que puede ser revisado, pero ni aún así. Entonces se han detectado también pues la existencia de plagios de magnitud considerable en las tesis, no solamente en la licenciatura, sino también en posgrado, ¿no? Y es un problema en el posgrado particularmente. Yo participo en una comisión de ética del posgrado de la universidad y pues ya hay una recurrencia de estos fenómenos, en el que hay incluso plagios de profesores a estudiantes y de estudiantes a profesores, ¿no? Hay mutuas acusaciones del robo de información, incluso de casos muy específicos en los que algunos académicos utilizan literalmente a los estudiantes durante un tiempo, obtienen la información, toman sus textos y después publican, y hasta después de que han publicado ellos dan el permiso, digamos, para que se gradúen sus estudiantes una vez que ellos ya han publicado la información que tenían, ¿no? Entonces hay ya un problema que hemos detectado, y ante este fenómeno, que yo creo que pues no es exclusivo de nuestra universidad y que tiene que ver con pues la disponibilidad técnica, ¿no?, de la información en la red, que no se ha acompañado adecuadamente de una cultura, de una sensibilidad y de una, digamos, supervisión o vigilancia social del uso de la información. Creo que en esto ustedes tienen mucho que decir y que aportar para no solamente mantener y fortalecer una cultura del uso adecuado de la información desde los momentos del estudio, desde los primeros años de actividad académica, sino en el contexto social, digamos, ¿no? En remarcar la importancia del reconocimiento de la autoría, del reconocimiento de las fuentes, de lo fundamental que resulta el citar adecuadamente, justo para que los demás puedan revisar las fuentes de información, puedan contrastarlas. Cuando nosotros les preguntamos a los académicos, ¿y usted cree qué les dice a los estudiantes para qué sirve citar correctamente, ¿no? Y las respuestas eran muy diversas, como que no había una conciencia muy clara de para qué servía, ¿no? Se sabe que se tiene que hacer, pero no hay una, digamos, una claridad en cuanto a la función o la importancia social de estas prácticas, de estas buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, había una incidencia muy pequeña en las respuestas que señalaban, por ejemplo, la utilidad de que citar correctamente sirve para contrastar el conocimiento y para refutar fuentes o para refutar ideas, sobre todo en el caso de ciencias sociales y humanidades. Pues no se puede hacer una refutación de todas las teorías si no se ha citado correctamente y no se sabe exactamente quién dijo qué, ¿no? Y esto era poco mencionado. Los estudiantes la gran mayoría de las veces simplemente dicen porque hay que hacerlo, ¿no? Porque me dicen que hay que hacerlo, pero no tienen una conciencia de para qué, ¿no? Para qué reconocer la autoridad de otros, para qué mantener el rigor en señalar adecuadamente quién ha sido el autor de qué texto y el autor también de qué idea, ¿no? Entonces, ante esta problemática, pues nos dimos a la tarea, primero hacer esta exploración mediante una encuesta de percepción, y después ya trabajando con la oficina del abogado general, la tarea que ha sido complicada de elaborar un código de ética universitaria. Y le hemos llamado así, bueno, no solamente porque pienso que el concepto de ética pues es fundamental y no solo porque me dedico a ello, sino que porque debe ser, si va entre la palabra, digamos, que semánticamente contiene los ingredientes que queremos expresar con un código de comportamiento de buenas prácticas. En otras universidades se habla de buenas prácticas, sobre todo en el mundo angloparlante se habla de integridad científica, ¿no? Han preferido este concepto en lugar de ética, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de esto, de un conjunto de normas y principios que señalan la buena manera de hacer las cosas y el apego a esos principios académicos que parten más allá, no solamente de la confianza mutua, ¿no?, que tenemos unos a otros en el trabajo académico, sino del rigor y de la precisión que es indispensable
para que el conocimiento avance, ¿no? Este es otro de los factores más importantes. Entonces, el Código de Ética Universitaria que estamos trabajando, venimos haciendo esto desde el año pasado, en reuniones intensas de trabajo, pensamos que debe ser un documento de declaración de principios que abarque no solamente estos rubros de la integridad científica y académica, del uso correcto de la información, del citar las fuentes, sino también de las relaciones entre los miembros de la universidad. También sabemos, se han presentado o hemos sido cada vez más conscientes de los problemas que existen en las tutorías de profesores y alumnos, de los conflictos que puede haber relacionales entre unos y otros. También tenemos problemas de discriminación, no solamente por cuestiones de género, sino también por otras diferencias sociales. Es decir, estos problemas que son muy sensibles en nuestra sociedad, en particular, es muy estratificada y muy diferenciada, aparentemente es tolerante y aparentemente es digamos, hospitalaria, pero en realidad existen todas estas diferencias y todavía hay un resabio de discriminaciones y de sesgos, y sobre todo hemos detectado en las relaciones entre profesores y estudiantes, principalmente en el posgrado, que hay tensiones fuertes que llegan a conflictos muy intensos y que tendremos que de alguna manera que normar o regular esa relación. No creemos que podemos tomar el modelo de las universidades anglosajonas, por ejemplo, que han normativizado demasiado y que han establecido reglas muy estrictas del comportamiento entre tutores y estudiantes. Por ejemplo, hay universidades que tienen códigos específicos para tratar con minorías o con migrantes o con estudiantes homosexuales, sean hombres o mujeres, o con estudiantes que tienen alguna discapacidad, ¿no? O sea, no pensamos que tenemos que llegar en este momento a un detalle tan extremo de normativizar todo el tipo de relaciones posibles que hay en la universidad, pero sí que tenemos que poner atención en problemas que sabemos que existen, que van desde el acoso escolar o incluso el acoso sexual, al conflicto que puede haber por la diferencia estrictamente académica entre tutores y estudiantes, que muchas veces los estudiantes se ven atrapados literalmente en la relación con el tutor, porque el tutor o tutora tiene mayor autoridad, tiene mayor peso, y en ocasiones incluso pues amenazan con represalias o con el uso de su poder para pues sancionar, ¿no? De una manera indebida a los estudiantes que no concuerdan con ellos o que no siguen directamente sus instrucciones. Así es que el Código de Ética también tenía que abarcar el conjunto de las relaciones individuales y sociales que se dan en la universidad, así como señalar los rubros del uso adecuado de las instalaciones, los recursos, los bienes de la universidad, que también tenemos muchos problemas en ese aspecto, y del cuidado del patrimonio, que no solamente va desde los libros de las bibliotecas, sino hasta las obras de arte. Tuvimos problemas con obras de arte que están en el espacio público, por ejemplo en la Torre de Rectoría, que fue dañada una obra de Siqueiros por personas que eran estudiantes de la universidad, que va desde el cuidado de esto hasta el cuidado también del medio ambiente y reservas naturales que tiene la universidad a su cuidado, además de un montón de muestras, colecciones, filmes, fotografías y desde luego también organismos vivos, animales y objetos históricos, vestigios, piezas arqueológicas, etcétera, una enorme cantidad de bienes y recursos que están en custodia de la universidad y que finalmente pues pertenecen no solamente a la sociedad mexicana, sino a toda la humanidad, como un reservorio de fuentes de conocimiento. Entonces, el Código de Ética que estamos trabajando intenta abarcar todos estos aspectos, pero está centrado fundamentalmente en el tema de la integridad y la honestidad intelectual, ¿no? Y esto es uno de sus aspectos más neutrales, torales, que constituyen el núcleo, más bien, del concepto de ética académica. Entonces, suponemos que todas las personas tienen más o menos una idea de esto, pero que es necesario
declararlo en un documento, escribirlo y que todo el mundo tenga acceso a ese documento. Este documento tendrá que estar público y muy accesible a todos los estudiantes, a todos los trabajadores, incluye también a los trabajadores obviamente, y a todos los académicos de la universidad, incluso también a quienes desde luego vienen a la universidad temporalmente a hacer estancias, ya sean estudiantes o profesores que vienen a hacer estancias de investigación o de trabajo o intercambio, ¿no? A ellos también los incluyen, porque también ha habido problemas con académicos que vienen en trabajo durante un tiempo y después se han ido pues llevándose información y que utilizan indebidamente en sus otras universidades. Entonces esto es un problema global, en efecto, y que no existe hoy por hoy, hasta donde yo he visto, pues medios de control muy adecuados. Sabemos, bueno, hay todo este tipo de programas informáticos que pueden escanear, revisar los trabajos, hay herramientas muy potentes que algunos han empezado a utilizar. Pocos académicos en nuestra universidad las utilizan, eso lo sé por experiencia. Hay algunos que son de acceso gratuito, otros que son muy caros. Hemos intentado también comprar estos sistemas para la universidad, pero son de acceso más complicado y yo he visto que también no son muy eficaces en cuanto a la digamos, facilidad de la utilización. Pero a pesar de estas herramientas que son muy potentes y que han servido para indagar casos muy específicos que se han presentado recientemente, pues no hay todavía tampoco en la universidad, sobre todo entre los profesores, una costumbre, una cultura de una revisión, digamos, más exhaustiva de los trabajos de los estudiantes, ¿no? Se revisan más las tesis que los trabajos escolares, pero tampoco podríamos asegurar que todas las tesis que están registradas en las bibliotecas estén exentas de plagios o de usos inadecuados o de citas incorrectas o incluso de citas inventadas, ¿no? Entonces tenemos un enorme problema que tenemos que ir cambiando poco a poco. Pensamos, como les digo, que no solamente será a partir de unas normativas que podamos llegar a un estado de cosas mucho más ordenado, sino que tiene que ser por un trabajo de sensibilización y de formación que tiene que empezar con los estudiantes y tiene que empezar con los académicos, desde luego, porque también muchos académicos, bueno, no sabemos si muchos o pocos, pero están involucrados en este tipo de prácticas o justamente no ponen atención en ello porque ellos también se saben copartícipes, ¿no?, de estas malas prácticas. El código de ética entonces tendría varios principios. Hemos discutido mucho si iba a ser un decálogo o no queríamos que hubiera una referencia, digamos, religiosa a ello, y por eso han quedado por el momento 12 principios que van desde resaltar la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad. Para nosotros es muy importante la diversidad cultural, personal, social que existe en la universidad. Es como la riqueza fundamental de una casa de estudios tan grande como la nuestra. La no discriminación e igualdad de oportunidades, que esto involucra no solamente la igualdad de género, que ahora hay una campaña que lleva a cabo el Programa Universitario de Estudios de Género, tratando de señalar y de enfatizar esta necesidad de alcanzar la equidad de género en la universidad. Yo creo que todavía no llegamos a eso, pues hay por lo menos un proceso en el que ya hemos detectado claramente el problema. También desde luego se enfatiza la libertad de pensamiento y de expresión como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo el rechazo a todo tipo de expresión discriminatoria y violenta, ¿no?, que se da también en la universidad, incluso en las aulas, y no solamente en el espacio público. Un principio muy importante que quedó definido particularmente es el de la laicidad. Para nosotros es fundamental mantener este principio en la universidad pública, no solamente por la tradición de laicidad que existe en México, a pesar de todo, en las instituciones públicas, y la universidad tiene que abanderar, encabezar la defensa de la laicidad en los estudios universitarios y en el espacio público de la universidad. Esto implica que debe haber tolerancia para, digamos, para profesar cualquier culto o
para pertenecer o militar en cualquier tipo de actividad o organización política, pero lo que decimos es que en ningún caso ni las ideas religiosas ni las ideas políticas deben anteponerse o privilegiarse en la práctica académica, ¿no? Ni la docencia, ni la investigación, ni la difusión de la cultura. Y esto es algo que a veces sucede, ¿no? El núcleo, les decía, de los principios está en la integridad y la honestidad intelectual y académica, que esto es el punto fundamental de no solamente del trabajo honesto, del rigor académico y de la veracidad de la información, sino además del establecer la confianza fundamental que necesitamos entre una comunidad académica, de saber, de no dudar pues de entrada de que el otro está presentando un trabajo veraz, ¿no? Y pues esto es la única manera de comprobarlo, a veces es hacer revisiones muy exhaustivas para saber si hubo o no falsificación de los datos en muchos casos, ¿no? En el caso de la investigación científica, en particular, sobre todo en ciencias naturales, pues es a veces más complicado porque hay falsificaciones mucho más elaboradas, hay alteraciones de imágenes, de datos, de experimentos incluso, y esto pues tiene que someterse a un proceso de revisión muy exhaustivos. También hablamos de la responsabilidad social y ambiental, no solamente tenemos responsabilidad por el producto de las investigaciones y del trabajo académico, sino también por el cuidado del medio ambiente, de las reservas naturales que están directamente al cuidado de la universidad, pero también de todo el medio ambiente del país y del planeta. El reconocimiento de la autoría intelectual y del mérito académico, es muy importante señalar esto. En la universidad el único criterio de distinción que vale es el del mérito académico, y esto hay que seguirlo manteniendo y preservando, ¿no? Es una meritocracia finalmente la estructura de la universidad. También hablamos de la objetividad e imparcialidad en las evaluaciones y procesos académicos. Eso es una declaración de principios, o sea, hay que quienes los colegas que tarde o temprano nos toca participar en las evaluaciones de nuestros pares, ¿no? Tenemos que mantener estos principios de imparcialidad, de objetividad y declarar cuando hay conflicto de intereses. Esto no se suele hacer cuando existe conflicto de interés en alguna comisión, y normalmente no hay esta declaración de conflicto y pueden presentarse muchos problemas porque puede haber desde luego interés en los evaluadores en señalar o incluso en perjudicar o a veces en vengarse de sus colegas en las evaluaciones, ¿no? Desde luego, les decía, el cuidado y el uso responsable de los bienes, instalaciones y recursos de la universidad, que hay muchos problemas desde el uso indebido, el uso para fines personales y desde luego también el robo de bienes en la universidad. La transparencia en el uso de la información y los recursos públicos de la universidad, como la universidad tiene fundamentalmente financiación del Estado mexicano, pues tenemos la obligación de ser muy transparentes y de señalar claramente a qué se destina cada peso que está en el presupuesto universitario. No solamente los funcionarios tenemos esa obligación, sino también los académicos que tienen proyectos a su cargo y que reciben los presupuestos para hacer las investigaciones, por ejemplo. Y finalmente el tema de la confidencialidad y protección del uso de información privada. Hay un montón de información personal que circula ya incluso en los medios. Se ha discutido incluso hasta qué punto y en qué detalle se debe poner la información curricular en línea, ¿no? Esto no ha sido normado y hay entidades que ponen mucha información, hay entidades que ponen poca, hay académicos que ni siquiera quieren que su foto aparezca, ¿no? Por una u otra razón, y entonces tenemos que de alguna manera normar qué tipo de información personal debe ser pública, debe ser de libre acceso, y qué tipo de información que tiene que reservarse. En particular señalamos un punto que yo considero que es importante, que en algunos casos algunas investigaciones que realizan los universitarios podrían dar lugar a intentos de represalias o de coerciones o de incluso de persecución por alguna entidad nacional particular o incluso estatal, ¿no? Es decir,
hay investigaciones que son incómodas, digamos, y la universidad tendría que proteger la identidad de los investigadores y no revelar tampoco todos los datos en principio de quién hizo qué tipo de investigaciones, ¿no? Esto puede ser en algunos casos delicado. Y esto no se le ha puesto mucha atención. Otro aspecto que señalábamos es que, todas las tesis que se registran desde licenciatura hasta el doctorado en las bibliotecas de la universidad, pues no están protegidas por derechos de autor. Esto tendría que ser una acción particular de cada uno de los estudiantes que se gradúa, de tal manera que, a pesar de que por medios judiciales se puede pelear cuando hay un plagio de una tesis, ¿no? Supongamos que como esa información incluso ya está en línea y puede ser obtenida fácilmente, pues cualquiera se puede robar una tesis de nuestros estudiantes, de las miles de tesis que hay, y publicarla en otra universidad, en otra parte del mundo, ¿no? O en otra parte del país. Tenemos un problema ahí, no hay registros de autor, no se promueve ello y la universidad pues no ha tomado una decisión al respecto. Así es que toda esa información que circula en la red, que es información muy valiosa, resultado de investigaciones de los estudiantes, no está por el momento protegida, ¿no? A menos que cada uno de ellos haga un registro de autoría ante las instancias federales. Bien, más o menos voy en tiempo. No. Bien. Entonces, yo les quería platicar, este es el marco completo del Código de Ética Universitaria, que será un código que declara los principios a los que se deben apegar los universitarios, es decir, los universitarios declaramos que estos son los principios éticos que deben regular y que todo el mundo debe observar en la universidad. Y pensamos que este documento, les digo, debe plasmar de manera más sintética esta explicación de los principios y darse a conocer y que la gente en toda la universidad tenga muy claro, ¿no?, esta información, porque por increíble que parezca, a veces para algunos no está claro, ¿no?, que cuáles son esos principios que norman la actividad académica. Posteriormente vamos a tener que llegar a un nivel de detalle de elaborar reglamentos más específicos para poder investigar malas prácticas, conductas inadecuadas que violen estos principios, investigar, les digo, y poder sancionarlos, porque hoy por hoy la legislación universitaria no tiene los instrumentos jurídicos para sancionar las malas prácticas académicas. Tenemos un vacío pues legal, normativo, y esto ha hecho muy difícil sancionar a académicos y estudiantes cuando se descubren cuando hay evidencias muy claras de prácticas indebidas, ¿no? Recientemente tuvimos un caso en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de un académico y que llegó entonces la decisión del Consejo Técnico a proponer su rescisión de contrato por mala práctica, pero solamente esto se pudo hacer por un artículo que está en el Estatuto del Personal Académico, pero no hay un procedimiento normado de investigación, de audiencias, de apelaciones, como debe ser en cualquier proceso, hasta llegar a las posibles sanciones. Actualmente, incluso en el marco de la legislación, las autoridades universitarias tienen la capacidad de sancionar, pero es en realidad el tribunal universitario, como está establecido, el que tiene la atribución de establecer las sanciones. Entonces, siguiendo ese esquema, los reglamentos que formulemos para investigación y docencia indicarían el proceso para formar comisiones de ética que investigarían los casos sobre denuncia y que lleguen después de una investigación pormenorizada y muy cuidadosa, en un tiempo determinado, a establecer si se han cometido prácticas que ameriten sanciones. Y entonces esto ya pasaría al nivel del tribunal para establecer las sanciones de acuerdo con la legislación que tenemos. Ok. Entonces, porque cuando hemos discutido todo esto, decíamos no era suficiente con mantener simplemente un código de declaración de principios como en algunas universidades se ha mantenido. No solamente decir estos son los principios a los que nos acogemos o son los principios que declaramos que deben regir nuestra práctica, sino tendríamos que hacer pues procedimientos más detallados cuando se incumplen, se violan claramente esos principios y se cae en malas prácticas. Porque, pues como les digo, ha sido muy complicado poder sancionar y hay paradojas tremendas. Por ejemplo, en posgrado ha habido casos de estudiantes que han sido
pues les han encontrado en sus tesis plagios muy abundantes, son expulsados de un posgrado, pero pueden inscribirse a otro posgrado, ¿no? No hay una normativa que lo impida, entonces un estudiante puede saltar de uno a otro sin ninguna consecuencia. Entonces, esto pues deja una sensación de impunidad y de mucha laxitud en la regulación académica. Entonces, por eso pensamos que sin llegar a códigos, como les decía, punitivos o de estricta observancia, tenemos que establecer estos procedimientos normativos que en otras universidades existen ya claramente. Entonces, la Universidad Nacional, pues siendo la universidad más grande e importante de este país, no tenía todavía estos instrumentos normativos para ello, pero tiene que ser acompañado de un proceso de sensibilización, de educación, de formación, de consenso, de difusión muy adecuada, no solamente entre los estudiantes, sino también entre los académicos, para ir modificando lo que parece ser tendencias, pues finalmente culturales en nuestra sociedad, que han puesto poca atención a observar estos principios o a evitar las malas prácticas que tienen que ver pues con el uso indebido de la información, con el plagio, con a veces la falsificación o el copiado directo de cualquier tipo de información sin dar la fuente, ¿no? Entonces queremos que esta práctica vaya erradicándose en la universidad, que pongamos cada vez más atención. Nosotros los académicos tenemos una responsabilidad muy importante en ello, con los estudiantes, en ser mucho más pues detallados y más acuciosos en revisar los trabajos, no solamente las tesis, sino cualquier tipo de trabajo que se pide. Esto implica todavía una labor mayor que cada uno tenemos que hacer, y que actualmente pues con los medios electrónicos de los que se dispone, pues por un lado se facilitaría ese tipo de trabajo, pero por otro lado también es más difícil de detectarlo, ¿no? Y a pesar de que podremos utilizar, como les digo, estas herramientas informáticas que existen en el mundo, no sería suficiente con ello. O sea, pensamos que tiene que ser por un cambio de actitudes, un cambio cultural, un cambio en la disposición de las personas, a partir de un contexto social en que se haga muy claro que todo el mundo está dispuesto a seguir estas buenas prácticas y que ya no se vale, que ya no es lícito que alguien incurra en esas prácticas indebidas, porque entonces si lo hace tendrá que someterse a las consecuencias de una investigación y de una sanción posible, ¿no? En el caso de que se llegue a descubrir, ¿no? En ello tendrán mucha responsabilidad pues quienes participan en las comisiones de evaluación, no solamente de académicos sino también de estudiantes, porque ahí es donde se detectan estos fallos de la práctica académica, ¿no? Cuando alguien revisa ya a conciencia los expedientes, los trabajos, los artículos y los trabajos de los estudiantes, por ejemplo, en los sinodales que tienen que revisar las tesis, ¿no? Bien, pues este es, digamos, el esfuerzo que estamos haciendo, y en algún momento dado esperemos que durante este año tengamos ya estos documentos. Es una intención muy clara del rector, que nos ha pedido que avancemos rápidamente, y que tendremos que, lo que seguirá es todo este proceso de sensibilización, de difusión de información entre estudiantes y académicos, para que este código sea vivo y realmente sea adoptado, introyectado, digamos, asumido como propio por toda la comunidad universitaria, y que además pensamos que pueda ser también un modelo pues a seguir por otras universidades en el país y por otras universidades en el mundo iberoamericano. Muy bien, pues muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. El tema me parece que es fundamental y tendrá que discutirse de modo amplio, de modo particular, dentro del aula, fuera del aula, y yo creo que será motivo de un gran diálogo universitario y un gran diálogo social. Me gustaría saber si alguno de ustedes quisiera hacerle una pregunta al doctor. ¿Sí, Juan? Más que una pregunta, una duda. Soy Juan Buchas, investigador del IBI. Por cierto, egresado del programa de secundaria de la universidad, que es la Escuela Nacional Preparatoria número 2, que tiene el programa de secundaria.
la duda y el comentario viene en el sentido, yo creo que esto, se habló del código de ética, etcétera, me parece muy bien, digo, que exista y hay que actualizarlo y me parece que es muy necesario. Pero yo creo que aquí hay dos temas distintos. Hay como que un tema es la ética en general, que va a cubrir asuntos de relaciones humanas, uso de las instalaciones, protección del medio ambiente, etcétera, donde hay muchos aspectos de ética en general. Y hay cuestiones ya de ética de la información o del uso de la información, que es todo un capítulo. Y a lo mejor el código de ética puede dar 3 grandes lineamientos, ¿no? De información, o de uno, a lo mejor en un decálogo o dodecálogo que existiera. Pero obviamente tiene que haber un código de ética de información, de uso de la información, que ya es especial y que tendría que trabajarse de manera aparte a un código de ética puntual. De hecho, hay antecedentes. El Consejo Asesor de Cómputo, la Dirección General de Servicios de Cómputo, cuando creó RedUNAM, todo el sistema de red electrónica, precisamente sacó un tríptico que decía reglas de uso ético de RedUNAM, o sea, y donde venía una serie de cosas de no descargar cuestiones masivas, no abusar de la información, y esto se hizo por ahí del año 2000, y la idea era un tríptico, y se hablaba del uso ético de la información en el sentido del uso de la red como antecedente. Ahora, yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con la falta de enseñanza del uso de la información. En esta universidad, y como sucede en muchas otras en América Latina o en Estados Unidos o en Europa, no enseñamos a usar la información. En una sociedad de la información en la que vivimos, no enseñamos ni a usarla, ni sus valores éticos, ni cuándo es buena ni mala. Salvo los estudiantes de bibliotecología, que digo, sí, pues aprenden las fuentes, el uso ético, cómo citar, todo esto, sí, los estudiantes, pues ese es su tema. Pero fuera de ello, los estudiantes de ingeniería, química, bachillerato o lo que sea, nadie les enseña, ni uno, cuáles son las buenas fuentes, por eso acaban usando Wikipedia, y de ahí no salen hasta que alguien les da un zape, esta cuestión de, oye, tienes que citar, si no trae fuentes, no lo uses, o cómo citar. No hay asignaturas en toda la universidad, ni a nivel bachillerato, licenciatura, pues claro, quitando las de bibliotecología, que enseñen uso de la información, y si hay alguna será la excepción que confirma la regla. Recuerdo, por ejemplo, en la Facultad de Química estaba la materia de información bibliográfica que por décadas dio el maestro Buttenklepper, que muchos recordarán aquí, que era la sensación y la maravilla porque les enseñaba a los estudiantes de química para empezar cómo usar chemical abstracts, y era así como el fundamento. Después se olvidó, no se consideró necesario. Ningún plan de estudios contempla hoy en día materias específicas de uso, cómo usar las buenas fuentes, cómo distinguir las buenas fuentes de las malas, cómo entrar a la web profunda, cómo citar, y el uso ético, las leyes, etcétera, todo esto que está ahí. Entonces yo creo que para empezar ahí hay un hoyo que tendríamos que empezar a trabajar. Creo que ni siquiera habrá materias o asignaturas que digan, bueno, no toda la materia, una parte de la materia está contemplada al uso, cómo usar la información y el uso ético de la información. Para empezar, ahí tenemos un problema grave, que no enseñamos a usar la información a ningún nivel, quitando a los estudiantes que se dedican de la información. Y ya nada más el otro comentario, yo tendría mis dudas acerca del registro de las tesis. Alguna vez pregunté con abogados porque es un tema que he trabajado y me dijo, no es necesario. En la ley mexicana, el simple hecho de publicar algo, de hacerlo público, ya lo deja protegido por la ley para cuestiones de litigio, cuando menos en la ley mexicana. No es necesario. Dice, una obra está protegida por la ley federal de derecho de autor, aunque no esté registrada. Y esto incluye a las tesis. Y a las tesis, en el momento en que la universidad o quien sea las hace públicas, quedan protegidas por derechos de autor. Normalmente se patentan o se registran las que tienen que ver con propiedad industrial, patentes industriales, porque esa ya es otra cuestión. Pero el otro, yo tengo entendido de que las tesis quedan protegidas, cuando menos en México por la ley mexicana, por el simple hecho de que la universidad las publica. Gracias. Muy bien. Voy contestando. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Sí, esto es un tema muy, muy importante. Justamente en esta encuesta que hicimos el año pasado, detectamos eso. La gran mayoría de los profesores piensan que alguien más les enseña a los estudiantes cómo usar la información, pero ellos no tienen la obligación.
Entonces nadie se siente con la necesidad, la responsabilidad de siquiera dedicar unas cuantas horas durante su semestre, sea la materia que sea, a este tema. Y nadie lo hace, y en efecto, no en pocos planes de estudio hay asignaturas específicas de metodologías, normalmente se llaman metodología de investigación o introducción a las metodologías de tal o cual, pero son materias, por ejemplo, en experiencia en la Facultad de Filosofía, que perdieron su sentido y que los académicos en esas materias hacen otra cosa, porque parece que no tiene mucha importancia. Entonces sí, se perdió en efecto en el currículo real, como dicen los pedagogos, el currículo efectivo, esta asignatura. Y el supuesto, que eso lo detectamos en la encuesta, es que los académicos piensan que otros lo deben hacer, pero ellos no. Entonces ellos no hablan de estos temas porque ellos hablan de lo importante supuestamente, o sea, de la materia que están tratando y no de cómo acercarse y hacer uso de la información. Entonces en efecto tenemos ahí un vacío. En cuanto a hacer un código específico sobre el uso de la información, creo que sería buena idea que ustedes podrían encabezar y generar un documento especializado, digamos, ¿no? Para el uso de la red en particular. Yo creo que agregaría, o sea, el Código de Ética Universitaria es un gran paraguas, ¿no? Es un código general, y a partir de ahí se podrían derivar distintos tipos de reglamentos o de códigos específicos. Esto es lo que queremos. Todavía no sabemos cuántos habrá, si será por investigación, docencia, difusión, si será por áreas, humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, o por campos específicos. No sería bueno tampoco que se dispersara demasiado y que hubiera después 45 reglamentos de uso adecuado de la información. Pero en particular, y que ustedes que tienen la experiencia en este campo, pues se podría avanzar en formular un código específico del uso de la información en red, por ejemplo, que sería muy útil para todos los estudiantes y todos los académicos de toda la universidad. Con respecto al registro de las tesis, en efecto, una vez que alguien ha publicado algo, eso ya es, digamos, automáticamente le da la autoría y la protección de la ley en México, pero litigarlo es muy difícil. Entonces, lo que pasa es que la universidad no tiene ninguna posición al respecto, o sea, se publican, pero no hay un registro más allá de la biblioteca, pues no sé, de dar una constancia de que el autor original de tal trabajo es fulano de tal, ¿no? Eso hemos discutido todavía y no hay una resolución al respecto. Podría ser que se generara un registro especial de la universidad, ¿no? de tesis, además del que está en la biblioteca, digamos, porque uno va a la biblioteca y busca por autor o tema, pero que hubiera algo así como un registro interno, ¿no? De autoría, que pudiera ser un instrumento para que cualquier tesista pudiera defender su trabajo litigándolo. Tendría que hacerlo individualmente. La universidad no litiga, digamos, ¿no? Aunque en otro caso, cuando se trata de patentes o de productos que le pertenecen a la universidad, sí tendría la obligación de litigar cuando se hace mal uso o se roba esta información. Nada ha pasado incluso con el emblema, el escudo de la universidad, que ha sido copiado y por otras universidades muy pequeñas, un caso reciente, ¿no? Y pues ahí la universidad tiene que litigar, decir, bueno, no pueden ustedes copiar de tal manera tan descarada nuestros colores, emblemas, ¿no? Porque eso claramente tiene una función de ciertas instituciones privadas que tratan de asimilarse a la universidad, ¿no? Así es que podría ser útil un registro de tesis interno, digamos, como tener públicamente y esto sería un elemento para que los estudiantes pusieran también mayor atención a que su trabajo de tesis va a ser público, va a estar registrado y que entonces tiene que estar bien, ¿no? Que no puede contener ningún fallo ni ningún plagio, ¿no? O sea, porque muchos estudiantes piensan, bueno, pues la tesis se quedó ahí en la biblioteca, ¿no? Ni quién la ve, ni quién se entera, pero en realidad no, pues es un documento muy público, ahora está accesible en línea, y pues tampoco están muy conscientes de que a veces su investigación, que fue muy laboriosa, pues puede ser robada sin ningún problema, ¿no?
por cualquier otro estudiante. A mí me pasó que tenía un estudiante en doctorado que se robó un capítulo entero de una tesis de un estudiante en Salamanca, ¿no? Y lo presentó como propio. Entonces, pues eran las primeras 3 referencias que aparecían en el Google, entonces dije, bueno, esto ya es el colmo, ¿no? O sea, no, ni siquiera buscó un poco más, y bueno, pues la única opción que tuvimos es que él se diera de baja por sí mismo, ¿no? Porque no había manera de sancionarlo. Okay. Bueno, muy bien. Lamento tener que cerrar hasta aquí esta conferencia y el diálogo, pero Jorge, a mí me gustaría emplazarte públicamente a que nuevamente pudieras venir a dialogar con nosotros. Claro que sí. Y me parece muy atinado lo que comenta el doctor Juan Buchás. Yo creo que sería un tema interesante que el instituto, en nuestras actividades colegiadas, pudiéramos tomarlo como un proyecto sobre el cual pudiéramos bordar como unidad colegiada. Gracias, Jorge, nuevamente. Gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a nuestra siguiente mesa. Nada más tendríamos unos 2 minutos en lo que hacemos el cambio. Gracias nuevamente. Muchas gracias.